pongan en el chat, en un momento se les va a habilitar para que tengan ustedes este recurso. La sesión va a iniciar la grabación en un momento y luego finalizada la conferencia vamos a subir la grabación al canal de YouTube de Acaire. De ese modo vamos entonces a arrancar, ingeniero Julián. Yo ya inicio entonces. Gracias, ingenieros. Bienvenidos. Ok. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir por acá mi pantalla. Un segundo, por favor. Compartir ventana. Dios. A ver, ¿dónde está mi pantalla? Perfecto. Ventana, compartir. Acá estamos. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Como nuevamente agradecemos pues a HiPipe por el patrocinio para estos espacios en alianza con Grupos y Calefi. Y a todos ustedes pues por participar y acompañarnos en esta iniciativa. Quiero contarles que al día de hoy tenemos invitados y tenemos participantes que se han inscrito no solo de Colombia, sino de todo Latinoamérica, los cuales se unen de acuerdo a una difusión que hacemos en compañía con Acaire, ASRE Colombia, a través de toda la región 12 y asimismo de toda la sociedad. Voy a contarles un poco y voy a leerles el compromiso de código de ética de ASRA, de lo cual es uno de los principales, digámoslo, misión que tenemos, o el principal, de las principales características que tenemos como sociedad, y hace parte de la metodología que usamos para todo este tipo de presentaciones, y es leer este código de ética. Me voy a tomar un segundo leyéndolo con el fin de que entiendan el de dónde nace todo esto. En todas las demás reuniones de ASRE actuaremos con honestidad, equidad, cortesía, competencia, inclusión y respeto por los demás, que ejemplifican nuestros valores fundamentales de excelencia, compromiso, colaboración, voluntariado y diversidad, y evitaremos todos los conflictos de intereses reales o percibidos que puedan generarse, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la misión de nosotros como ASRE Sociedad y actualmente como Capítulo Colombia es transmitir conocimiento, y es lo que hacemos pues en cabeza mía como líder del Comité de Transferencia de Tecnología acá en Colombia. ¿Quiénes somos ASRA? Somos 57.000 miembros alrededor de 132 países, entre los cuales estamos ingenieros consultores, contratistas, fabricantes, representantes de manufactureras, arquitectos y además de eso estudiantes, los cuales nos agremiamos o nos asociamos con el fin de fortalecer y compartir conocimiento que pueda ser usado para nosotros como sociedad y asimismo ponerlo a disposición de todo el gremio de aire acondicionado y ventilación a nivel global. En ese sentido, parte de esa iniciativa lo que estamos haciendo acá en compañía de ingenieros consultores de alta experiencia que nos van a transmitir una información súper importante el día de hoy. Acá en Colombia somos profesionales 100% voluntarios, los cuales estamos acá porque nos gusta servir, nos gusta la ingeniería, y a través de la ingeniería pues podemos ayudar al entorno para poder y generar un diferencial desde el punto de vista técnico y ético con los valores que nos diferencian. En Colombia tenemos básicamente como estas posiciones: un presidente electo y tesorero, que son como la cabeza de todo el panel board en Colombia, y además de eso también hay un líder de cada uno de los comités, como transferencia de tecnología, que es el que lidero yo, Membership Promotion, que se encarga de todo el tema de membresía, Student Activities, que se encarga de todos los temas referentes a actividades con las Student Branch, que son los estudiantes que hacen parte también de la sociedad, y asimismo toda esta cantidad de comités que tenemos en el país, de los cuales los invitamos a ustedes a que se unan
y nos apoyen y si a alguno le interesa ser parte de la sociedad a través del capítulo Colombia o a través de cualquier capítulo también, porque como tenemos invitados de toda Latinoamérica, pues si quieren unirse al capítulo de Argentina, Uruguay, al de Chile, siempre súper bienvenidos. Y ya saben que en cada uno de esos capítulos pues están estos comités que nos van a permitir apoyar y servir pues para generar un mundo diferente como lo hablábamos anteriormente, ¿cierto? Y acá paso a la principal iniciativa que tenemos desde la presidencia actual de ASRA, de la cual es generar un bienestar humano y fomentar un mundo sostenible a través de estudio, investigación, elaboración de publicaciones, estándares y formación continua, que es lo que estamos generando el día de hoy, con el fin de generar este tema de descarbonización, que es una realidad que tenemos al día de hoy, y la información que nos van a presentar este par de invitados que tenemos el día de hoy se va a ver reflejada en ahorros de energía, en optimización desde el punto de vista de operación de la infraestructura de aire acondicionado en la parte hidráulica que tenemos, y eso se va a ver reflejado pues de manera directa en el tema de descarbonización, que es uno de las iniciativas que como presidencia ASRA Global se tiene, pues, y sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande y también una capacidad de aportar en ese sentido. Entonces, básicamente lo que quería comentarles acerca de nosotros, el para qué estamos acá, es básicamente por esto y quiénes somos. Y bueno, voy a proceder a presentar a los dos invitados que tenemos el día de hoy. Inicialmente iniciaremos con una conferencia en cabeza de Philippe Cameira. Él es un licenciado en Ingeniería Mecánica en Lisboa, ha trabajado en el área MEP durante los últimos 20 años en Europa y Sudamérica, tanto a nivel terreno como institucional. Entonces, en ese sentido, tiene toda la experiencia para contar toda esta tecnología y demás que él durante todo este tiempo ha aprendido, también ha desarrollado y nos va a poner al día de hoy con todo el tema de accesorios para balanceo de agua. Y además de eso, en la segunda parte de la conferencia estará con nosotros el ingeniero Jonathan Acosta, 10 años de experiencia en sistemas de bombeos hidráulicos, 4 años desarrollando aplicaciones de bombeo y control en sistemas HVAC en Colombia y en la región andina. Y bueno, en ese sentido serán los dos especialistas y los dos profesionales que tendremos el día de hoy. Y bueno, procedo entonces a cederle la pantalla y la palabra a Philip. Le doy la bienvenida a Philip, creo que ya él está por acá. Sí. Hola, Philip, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la presentación. En este momento estamos en Italia, ¿cierto? Nos comentabas ahora. Cierto, sí, estoy aquí, son 4 de la tarde. Sí, okay. Aquí estoy. Bueno, Philip, en nombre de ASRE Colombia, en nombre de Acaire y de todos los invitados, queremos darte las gracias por tomarte el tiempo de hacer parte de esta iniciativa, la valoramos enormemente, las puertas siempre están abiertas y bueno, te cedo la palabra, adelante. Con mucho gusto que participo en esta charla. Déjame compartir mi pantalla. Déjame ver, voy a hacer así. ¿Está bien? Sí, okay. Está perfecto. Te escuchamos perfecto. Se ve perfecto, te vemos perfecto. Felipe. Bueno, entonces, bueno, buenos días para ustedes. Es un gusto muy grande estar aquí y participar en esta charla que creo que es un mix de temas muy importante. Por un lado tenemos las bombas que generan altura manométrica o cabeza, como lo quieras llamar, y de otro lado tenemos los antagonistas, que son las válvulas que crean pérdidas de carga, pero también es verdad que sin pérdida de carga, sin esta generación de pérdida de presión, no es posible tener mucho control sobre las instalaciones. Bueno, vamos a hablar de equilibrado de todos los tipos, estático, por presión diferencial, el equilibrado dinámico y después introducir un concepto que son los kits de conexión a fan coils, que permite hacer un tipo o un procedimiento muchas veces olvidado y cada vez más necesario, que es la fase anterior a la puesta en marcha. Bueno, vamos a empezar con el equilibrado estático. Bueno, aquí los varios tipos de válvulas que se pueden encontrar en el mercado: la válvula con venturi o de orificio fijo, las válvulas de orificio variable,
las válvulas que ya tienen un caudalímetro incorporado y con lo cual dispensan este medidor electrónico de presión diferencial, con lo cual este solamente lo vamos a utilizar para medir el caudal en estos dos tipos de válvulas. Pero antes vamos a analizar un ejemplo y aquí bueno, vamos a utilizar fundamentalmente siempre este ejemplo en comparación con todas las válvulas para entender bien o mejor la influencia de cada una de ellas en la instalación, en la misma instalación. Con este ejemplo vamos a asumir que tenemos un elemento terminal, un fan coil, un intercambiador, lo que sea, que necesita de un caudal y naturalmente que los equipos que están más cerca de la bomba tienen una diferencia de presión o una altura manométrica en el portal, en su entrada, que es más grande que las demás, ¿no? Cuanto más cerca estoy de la bomba, más altura manométrica la tengo, entonces el caudal 1 será mayor que el caudal 2, asumiendo evidentemente que la válvula de control está totalmente abierta. Y entonces, para compensar este aumento de altura manométrica, yo voy a introducir una resistencia a través de una válvula de equilibrado que hace una corrección a esta altura manométrica excesiva que tengo por estar más cerca de la bomba y con lo cual tengo una presión diferencial nominal que me permite obtener el caudal que quiero, que es el caudal nominal. ¿Okay? Entonces, estos dos parámetros están siempre lado a lado y están relacionados. Diferencia de presión y caudal. Bueno, ¿cómo funciona? En sistemas de clima, la altura manométrica que se pone dentro de una instalación de este tipo es una altura manométrica baja en comparación, por ejemplo, con sistemas de fontanería, donde la presión tiene que ser muy grande porque tengo que llevar agua desde un punto bajo hasta un punto alto, con lo cual estamos hablando de bar, de diferencia de presión de bar. En caso de circuitos cerrados, hablamos de metros de columna de agua, con lo cual las válvulas tienen que tener una capacidad de progresión, ¿okay?, mucho más grande que una válvula normal. Por ejemplo, una válvula de equilibrado puede darse que tenga 6 vueltas completas desde la completa apertura hasta la completa cerramiento completo. ¿Okay? Pasa que una válvula de bola basta un cuarto de giro y ya está todo nada. ¿Okay? Entonces, los fabricantes normalmente de las válvulas de equilibrado dan siempre este cuadro, esta información, donde se puede mirar la relación de pérdida de carga y caudal, y todas estas líneas, que en realidad son curvas, bueno, desde la 1 a la 5, que es la posición del mando. ¿Okay? Entonces, relacionando el caudal nominal y la pérdida de carga generada en la válvula, yo tengo una posición de apertura que se puede traducir en KV. KV es un concepto es una característica de apertura de paso de una válvula. ¿Okay? Entonces, en este caso, si yo considero que necesito de esta pérdida de carga para obtener este caudal, entonces yo estoy en la curva 3, es el KV3. Entonces, este KV3 es genérico, obviamente, ¿no? Entonces, el ingeniero debe procurar en el mercado las hojas técnicas del fabricante, de modo tal que con esta combinación de caudal y pérdida de carga y con este KV, bueno, puedo encontrar y trabajar con la válvula adecuada. ¿Okay? Bueno, vamos a ponerlo en números. Aquí el parámetro principal siempre es el caudal. ¿Okay? El caudal es siempre el inicial, es siempre el parámetro de referencia. Y entonces con esto, ¿qué hace un ingeniero? Bueno, con este caudal yo sé que mi elemento terminal pierde, por ejemplo, 5 kilopascales, la válvula de control totalmente abierta me pierde 3, y después los elementos estáticos, este trozo de tubo y este, pierden 2 kilopascales cada uno. Entonces, todo sumado, yo tengo, para obtener los 300 litros hora, yo voy a necesitar entre este punto y este,
de 12 kilopascales. ¿Okay? Pero sucede que dentro de mi instalación, la bomba me está dando una cabeza con una altura manométrica de 20 kilopascales. Entonces, mi válvula de regulación tiene de introducir una pérdida de carga de 8 kilopascales para mantener todo esto en una condición buena de trabajo. ¿Okay? Es así que funciona. Entonces, el KV en este caso particular es 1,06. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a poniéndolo en un gráfico, porque el gráfico es siempre más fácil de entender cómo las cosas funcionan. Aquí se puede mirar que en la sección inicial tengo una graduación que es una pérdida de carga distribuida. Después tengo un movimiento vertical, que es la pérdida de carga localizada en la válvula. Después otra vez una pérdida de carga, un gradiente y una pérdida de carga localizada en la válvula equilibrada. Todo esto se traduce en una curva, como esta aquí está, que relaciona la presión, la diferencia de presión y el caudal para este circuito. ¿Ok? Y después tenemos todas estas fórmulas analíticas para entender o para anticipar puntos distintos de aquellos que son los nominales. Ya vamos a ver cómo funciona. Imaginemos, por ejemplo, que tengo un aumento de altura manométrica. ¿Okay? Entonces, aplicando las fórmulas anteriores, yo me doy cuenta que tengo un factor de 17%. O sea, tengo 17% más caudal en mi instalación. Como todo se mantiene constante, porque la válvula es estática, o sea, cuando yo encuentro la regulación es siempre aquella, y tengo más caudal pasando, naturalmente que tengo más pérdidas de carga. ¿Okay? Con lo cual se concluye que los sistemas estáticos funcionan, o el equilibrado estático funciona mejor cuando la curva de la instalación es constante. Pero hoy en día, evidentemente, las instalaciones no son constantes, son dinámicas y hay que adecuar nuestras instalaciones para adaptarse a nuevas condiciones de trabajo. Bueno, y aquí se puede mirar la consecuencia del aumento de altura manométrica que ha trasladado el punto de funcionamiento para acá. ¿Okay? Muy bien. Vamos a cerrar aquí la parte de las válvulas estáticas solamente mirando cómo funcionan internamente y las diferencias entre ellas. En este caso es la válvula con Venturi o con orificio fijo. El orificio fijo es porque aquí tiene un Venturi es fijo y tengo las tomas de presión están sobre este Venturi. El Venturi lo que pasa es que tengo una... ¿Perdón? Sí, qué pena interrumpirte. Es que nos dicen los invitados que la presentación se está viendo en miniatura, se ve muy pequeña. Sí. No sé si de pronto le das... Yo claro puse que en la pantalla grande. Yo también la veo bien. Yo la veo grande también. Lo tienen de maximizar, por supuesto. Sí, mira, ahí otras personas nos están confirmando. Les agradecemos si por el chat nos pueden confirmar si están viendo bien la pantalla, si nos están escuchando bien, si de pronto están viendo borrosa la presentación. Ahí les pido que por favor vuelvan a iniciar la sesión, salgan y vuelvan a entrar porque seguramente tiene que ver con la red de internet. Sí. Algo no les caigo bien. Sí, sí, debe ser eso. Y lo otro también es porque yo la estoy viendo grande. Ya estoy viendo perfecto. Lo otro podría ser que le den doble clic en la que estén viendo pequeña, darle doble clic y de pronto se ve grande. Ahora sí se ve grande, ahora sí se ve Ya grande. se corrigió, sí, ya, perfecto. Sí. Continuemos, ahora sí, listo, ya lo logramos. Qué pena, Felipe. Adelante, gracias. Y entonces, bueno, en un Venturi, ¿qué pasa? Tengo, como pueden mirar aquí, tengo un estrechamiento de sección que hace con que el agua aumente su velocidad. Cuando se aumenta la velocidad, se cae la presión. Y entonces es esta diferencia de presión que me permite determinar el caudal de la válvula. Una característica buena de este tipo de válvulas de orificio fijo es que yo no necesito de saber
la posición del mando, porque el orificio es fijo, con lo cual solamente necesito de poner aquí las agujas para hacer la afiliación de caudal, nada más. El mando, típicamente en este tipo de válvulas, se puede fijar la regulación, o sea, yo puedo después cerrar la válvula y cuando la vuelvo a abrir, se parará en la regulación que hemos elegido antes. ¿Okay? Las agujas, este es un sistema que es común en todos los fabricantes, es igual para todos, y algunos tienen el aislamiento, otros no, pero es siempre muy importante, hablando de eficiencia energética, elegir siempre con el aislamiento adecuado. Aquí se puede mirar un ejemplo con válvulas de 3 vías y se puede mirar aquí en la tercera vía de la válvula tenemos una pequeña regulación para simular la pérdida de carga que tendría en el equipo terminal. O sea, que yo esté utilizando mi sistema o trabajando en bypass, la curva de la instalación es siempre constante. ¿Okay? Entonces, esta es la configuración principal si utilizo solo una válvula de equilibrado estático. Es evidente que esta disposición o este tipo de equilibrado o de conjunto tiene sus problemas. Obviamente, la bomba tiene de trabajar siempre a tope, ¿no? Entonces no puede modelar. Y también es malo por una cuestión de falla de control total de la temperatura de retorno. Esto en calefacción es menos mal, pero en frío es bastante complicado porque los saltos térmicos son más pequeños, con lo cual yo no puedo permitir hacer un bypass directo porque después me va a influenciar mucho la temperatura de retorno. Por otro lado, el orificio variable, aquí se puede mirar que tenemos las tomas de presión y en el medio tengo el obturador que puede cambiar de paso. De ahí se llama orificio variable. Normalmente son válvulas más grandes que se ponen en salas técnicas, pero también hay versiones de este tipo con esta configuración más pequeñas. Bueno, el mando es igual, también se puede fijar y se puede aplicar en instalaciones, bueno, de torres de enfriamiento a grupos de frío, para evitar, por ejemplo, muchas veces no hay espacio para hacer un retorno invertido, para no utilizar válvulas, pero en este caso se puede ahorrar bastante espacio y muchas veces no hay espacio. Uno de los principales problemas en las salas técnicas es la falta de espacio, entonces estas válvulas pueden ayudar a hacer funcionar los sistemas. Las válvulas con caudalímetro, estas son válvulas sencillas en el sentido que tiene dentro un conjunto que permite hacer una afiliación de caudal directamente en la válvula. No necesito de equipos adicionales para hacer esta verificación. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí puedes mirar que tenemos una sección, ¿ok? Y aquí tenemos un estrechamiento, tal y cual como un Venturi. Y se puede reparar, cuando abro esta válvula, yo abro la comunicación entre estos dos puntos del Venturi. Y entonces tengo una presión mayor en este punto que hace con que el resorte se comprima, movimente este punto que es una, bueno, ahora no se ve más, pero es un imán que va a arrastrar una esfera que está de la parte de fuera de la válvula y así se puede, manejando este mando, se puede regular el caudal. ¿Por qué la esfera está fuera? Esto fue un desarrollo en base a la experiencia porque muchas veces este resorte está dentro de la propia válvula y después tiene un cristal y lo que pasa es que muchas veces la agua se ensucia y el cristal ya deja de permitir mirarse bien el calor que pasa. Entonces, el factor de estar fuera del fluido se puede mirar siempre el calor que está pasando a través de la válvula. Como es una válvula de esfera, esto aquí, la parte de regulación es una esfera, la precisión no es la misma que en las versiones anteriores, pero
en sistemas sencillos como un solar térmico que funciona siempre todo o nada, es perfectamente posible y aplicable en utilizar. ¿Okay? Bueno, y el medidor de presión diferencial, este depende, bueno, hoy en día todos trabajan por Bluetooth, se pueden descargar aplicaciones para móvil o para tablet. Algunos fabricantes, bueno, todos los fabricantes seguro que tienen las bases de datos de los KV de sus propias válvulas. Algunos fabricantes también lo tienen abierto a toda la competencia y otros incluso tienen el KV editable para que así se pueda adaptar y hacer una afinación de caudal en cualquier punto. Ok, ahora hablamos de equilibrado por presión diferencial. ¿Qué pasa aquí? Hoy en día las bombas de giro variable que permiten mantener una altura manométrica constante o proporcional, estas bombas permiten adaptarse a las condiciones de las instalaciones y Jonathan va a hablar con más propiedad más adelante. Pero la verdad es que dependiendo de la instalación, esta capacidad de las bombas puede ser que no sea suficiente para garantizar que yo tenga una altura manométrica mínima que me permita alimentar los puntos más alejados de la instalación y mantener al mismo tiempo las zonas que están más cerca de las bombas con una altura manométrica excesiva. Entonces, garantizar estas dos solamente con bombas puede ser complicado, pero depende de la instalación. Esta charla es muy importante por eso mismo, porque nos permite conocer las herramientas que nos permiten adaptar a las instalaciones, porque no hay dos instalaciones iguales. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona este? Bueno, primero vamos aquí a mirar una cosa, solo para hacer un punto de la situación. Entonces, en este primer caso, sin regulación, puedes mirar que la altura manométrica se va bajando a medida que me voy alejando de esta instalación. ¿Okay? Yo puedo corregir este aumento o esta altura manométrica excesiva con una regulación estática, pero tampoco me permite adaptar a condiciones nuevas en la instalación. Y ahora estamos hablando de válvulas que tienen una característica dinámica y que sí que me permiten adaptarse a las condiciones nuevas de la instalación. ¿Y cómo hace este efecto? Bueno, el regulador de presión diferencial funciona así. Tengo un capilar que coge la presión de ida y la comunica a la parte roja de la válvula, ¿okay? Aquí donde está el resorte. Y en el medio tengo una membrana y de la otra parte de la membrana, la parte azul, es el retorno que se puede mirar. No sé si se tiene la pantalla muy pequeña, sea más difícil, pero se puede mirar que el obturador tiene un canal aquí adentro, ¿okay? Que hace comunicar la presión de retorno por la parte, en este caso, izquierda de la membrana. Entonces, es este balanceo de presiones que se puede lograr con esta válvula. ¿Y qué pasa? Si tengo un aumento de presión de altura manométrica de mi instalación, lo que hace esta válvula es que si tengo más fuerza de este lado de la membrana, entonces la válvula se cierra, crea una pérdida de carga con el obturador, en modo tal que mantiene la diferencia de presión siempre constante. ¿Okay? Es esto lo que hace. Bueno, vamos a empezar. Cogiendo otra vez el ejemplo, y nuevamente se puede mirar que, bueno, es exactamente el mismo ejemplo que hemos mirado antes, pero en este caso la válvula automáticamente yo puedo elegir el delta P nominal que me va a corresponder al caudal nominal. Como dije antes, estos dos términos están estrictamente relacionados. ¿Okay? Entonces, mirando otra vez el ejemplo, puedes mirar que incluso el KV es igual. ¿Okay? Bueno, y si vamos a analizar en gráfico, tenemos aquí una diferencia con cuando estábamos analizando la curva de la válvula estática. Y la diferencia es que en la otra, la curva seguía su progresión. Y en este caso, como yo tengo
mano sobre la diferencia de presión antes y después de la regulación, cuando llego a un caudal que me corresponde a esta diferencia de presión, no cambio el caudal. ¿Okay? Esta es una forma de controlar caudal a través de la presión diferencial. ¿Okay? O sea, no estoy agiendo directamente en el caudal, estoy agiendo directamente en la presión diferencial que no me deja ultrapasar el caudal. Bueno, y vamos a mirar ahora una situación. Imaginemos que yo quiero parcializar, quiero añadir aquí un momento de cambio de caudal. ¿Okay? Entonces, lo que va a pasar es que la válvula de regulación se va a introducir una pérdida de carga para bajar el caudal. ¿Okay? Aquí se puede mirar que hemos pasado de 2 kilopascales en la posición totalmente abierta para 6,5 y pueden pensar, bueno, este es un momento brutal de pérdida de carga. Pero la verdad es que las válvulas tienen que tener pérdida de carga, si no, no tienen capacidad de modulación. Y esto, aquí quiero introducir un tema que es la autoridad de la válvula. Si no tiene autoridad, no puede controlar el caudal. Y la autoridad es la relación entre la pérdida de carga de la válvula de control y la diferencia de presión entre el elemento que está controlando. Entonces, hay una forma que traduce estos valores analíticamente, pero dando un ejemplo más fácil de entender, esto es como tener una carretera con 5 vías y hacer un control policial. Este ejemplo me han contado en Brasil una vez y hace genial, porque es así mismo. Entonces, si tengo una carretera con 5 vías y si quiero hacer un control policial, lo tengo que reducir para una vía, porque si no, no puedo controlar todos los coches que pasan por la carretera. Entonces, asimismo, es también aplicado en hidráulica. La válvula tiene que tener una pérdida de carga significativa teniendo en cuenta el circuito que está controlando. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Bajando el caudal, los elementos fijos bajarán su pérdida de carga porque el caudal es menor, pero pueden mirar que la pérdida de carga generada por el regulador de presión diferencial, en este caso, aumenta. ¿Por qué? Porque yo mantengo los 20 kilopascales, aquí solamente pierdo 1, necesito de 10, entonces tengo que compensar con 9 para mantener el sistema bajo control. ¿Okay? Bueno, y poniéndolo en un gráfico se puede mirar que hemos bajado el caudal. La curva también ha cambiado, pero no pasará más de 200 porque en la válvula de control yo tengo mano sobre la altura manométrica, la diferencia de presión entre la válvula de control. Esto es una especie de, como vamos a ver más adelante, es como que una válvula de control independiente de presión, que es la combinación del regulador de presión diferencial y una válvula de control. Y ahora, ¿qué pasa? Manteniendo el mismo caudal y aumentando la altura manométrica. Imaginemos que mi bomba tiene que dar un poquitín más de cabeza. Entonces, este aumento de altura manométrica solamente va a ser compensado por acción del regulador de presión diferencial, que se va a cerrar aún más. Aquí se puede mirar que antes perdía 9 y ahora va a tener que perder 14 para cerrar la cuenta. 14 más 1 más 10 igual a 25. ¿Okay? Y esto, la magia es que es solo el regulador de presión diferencial que trabaja. ¿Okay? Y lo mantiene siempre independientemente de lo que pase en la estación. Y aquí se puede mirar. Hemos pasado para este punto primero y después dentro de la curva aumentando, bueno, absorbiendo este exceso de este aumento de altura manométrica. ¿Okay? Bueno, espero que esté claro para todos. Vamos a avanzar. Analíticamente se puede determinar perfectamente la posición de los sistemas. En términos prácticos, quería dejar aquí un ejemplo de cómo se puede regular un sistema en la práctica. Entonces, si imaginemos que tenemos un portal con varios equipos, que aquí no están representados, solamente uno, pero bueno. Yo tengo aquí una válvula de equilibrado donde puedo hacer una aferición del caudal
el caudal es sencillo calcular porque basta tener la información del fabricante del equipo terminal, sumarlos todos y tengo fácilmente acceso a este tipo de información. Entonces, pongo mi sistema a trabajar, regulo con el caudal que necesito y después, con mi medidor de presión diferencial, mido la diferencia de presión, o sea, la diferencia de presión que necesito para circular el caudal que necesito. ¿Okay? Y así tengo los dos parámetros que necesito, caudal nominal y diferencia de presión nominal. Después es muy sencillo, basta regular el regulador de presión diferencial para ese valor nominal y conectar el capilar. Y ya está. ¿Okay? Súper sencillo. Hablando un poquitín de la válvula partner, la válvula partner tiene estas dos tomas de presión. En este caso es una válvula de orificio variable. Y entonces es distinto poner el capilar aguas abajo o aguas arriba del obturador. ¿Okay? Analizando primero esta posición, aguas arriba, lo que pasa es que el obturador tiene influencia en el caudal de mi instalación. ¿Okay? Y en este caso no lo tiene. Pero también puede servir, tiene un efecto práctico de válvula, aunque esté utilizando este punto. Y el beneficio que tiene es que me permite absorber una buena parte de la pérdida de carga en términos nominales. Entonces, si analizamos aquí un ejemplo rápidamente, imaginemos que tengo esta situación donde tengo 80 kilopascales en el circuito C. Entonces, si no tuviera la válvula de regulación, la válvula compañera, partner, mi regulador de presión diferencial tendría de absorbir unos 70 kilopascales. Entonces, 70 kilopascales son 7 metros, que es una diferencia de presión apreciable. ¿Qué pasaría? Bueno, no es que no podría funcionar, funcionaría, pero funcionaría con un paso muy reducido. Y después, si necesito de parcializar el caudal, no me quedaría mucho espacio para ayudar en este trabajo de parcialización. Entonces, a lo menos en condiciones nominales, yo puedo absorber una buena parte de este exceso de altura manométrica que tengo por estar más próximo de la bomba y dejar así, a lo menos en condiciones nominales, el regulador de presión diferencial más relajado. ¿Okay? Es por eso, es el efecto que tiene la válvula partner cuando tengo la conexión aguas abajo del obturador. Bueno, y esto para finalizar aquí la parte de presión diferencial y equilibrado estático. El equilibrado estático debe funcionar siempre, el equilibrado estático aquí, debe funcionar siempre con un control de presión diferencial activo. ¿Por qué? Porque hoy en día las válvulas de control ya prácticamente se hace control con válvulas de 3 vías, son siempre válvulas de 2 vías, y las válvulas de 2 vías provocan un cambio en la curva de mi instalación, con lo cual va a provocar un cambio de la altura manométrica en mi instalación. Entonces, si no tengo sob control la altura manométrica en cada portal, es bastante complicado garantizar un equilibrado general de la instalación. Un punto muy importante aquí es que el regulador de presión diferencial no solo puede ser útil, que es fundamental con equilibrado estático, pero también puede servir si yo estoy trabajando con equilibrado dinámico. El equilibrado dinámico que vamos a mirar adelante es la característica que tiene es que se puede adaptar a estos cambios de condiciones. ¿Okay? Pero asimismo, si estoy trabajando, por ejemplo, en un sistema donde quiero hacer un control de un fan coil que está en un hogar, ¿okay? un hotel, por ejemplo. Entonces estamos durmiendo y tenemos un fan coil cerca de la cabecera, por ejemplo. Entonces es necesario tener mucho control, mucho cuidado con el equilibrado porque
si tengo más que 3 o 4 metros de diferencia de presión en una válvula, esto genera turbulencia, genera cavitación y genera ruido. ¿Okay? Entonces, es muy importante conocer estos efectos y utilizar las válvulas apropiadas para cada tipo de situación. ¿Okay? Bueno, vamos a ir para el equilibrado dinámico. Tenemos fundamentalmente dos tipos de caudal constante y la clásica válvula independiente de la presión. Entonces, la válvula de control de caudal constante tiene un cartucho dentro, que es un cartucho que está calibrado para un caudal solo. ¿Okay? Entonces, si yo necesito de cambiar el caudal, tengo de cambiar el cartucho. Esto normalmente no es un problema porque, bueno, si estoy trabajando con fan coils, yo sé exactamente cuál es el caudal nominal del fan coil, entonces solo tengo de elegir el cartucho adecuado y ya está. ¿Cómo funciona? Este cartucho es muy curioso. Este es un cilindro, ¿okay? Es un cilindro que tiene esta apertura, ¿okay? Y dentro tenemos un pistón, este aquí, que tiene un resorte dentro. Entonces, cuando yo empiezo a aumentar la altura manométrica, la diferencia de presión antes y después de la válvula, este cilindro se comprime, ¿okay? El resorte se comprime y el cilindro camina dentro y hace variar, hace cambiar el paso, ¿okay? Entonces se puede mirar que el paso cambia con el aumento de diferencia de presión y es esta combinación que hace con que el caudal sea constante dentro de un rango de presión diferencial. En este caso, desde 15 kilopascales hasta 200, o sea, desde 1,5 metros hasta 2 bar de presión diferencial, que es una animalada. 2 bar de presión diferencial es muchísimo. Entonces, es una válvula bastante sencilla y práctica, y así es un ejemplo de instalación con una válvula de control y la válvula de equilibrado. Entonces, para unidades de tratamiento de aire, también instalaciones más grandes, grupos frigoríficos o redes de enfriamiento. La válvula reguladora independiente de la presión, como bien pueden mirar aquí, es una válvula que tiene dentro, y este esquema ya lo has mirado antes, es un regulador de presión diferencial y una válvula de control. Entonces, ¿qué hace esta válvula? Esta es una válvula que es un 2 en 1. Entonces, lo que hace el regulador de presión diferencial es mantiene constante la diferencia de presión P2 y P3, o sea, antes y después de la válvula de control, porque la válvula de control de caudal, o sea, yo tengo siempre mi válvula en condiciones perfectas de trabajo, independientemente de cuánto el P1 pueda subir. Bueno, hay límites, obviamente, pero el rango es aún mayor que en el caso anterior, que va solo hasta 2 bar. Algunas válvulas llegan a 4, 5, 6 bar de diferencia de presión, que es aún más extremo y raramente se utilizan diferencias de presión tan grandes, pero es una válvula que puede funcionar en esas condiciones. Bueno, entonces vamos a ver. El regulador de presión diferencial, este elemento aquí, tiene un movimiento vertical. Puedes mirar que la membrana, el camino que hace la presión es por aquí abajo, como puedes mirar aquí en las setas, aquí abajo, y después del regulador de caudal pasa por este canal hasta la parte de arriba de la membrana. Entonces, es este movimiento que genera la pérdida de carga en esta posición que me va a mantener la diferencia de presión antes y después de la. ¿Okay? Y el elemento de control de caudal que depende del fabricante. En este caso podemos regularlo con un movimiento de rotación o movimiento vertical. Y este es el elemento de control de caudal. ¿Okay? Entonces, el movimiento de rotación me permite elegir el caudal nominal o el caudal de referencia de cada elemento terminal. Algunas fábricas, en vez de hacer este movimiento de rotación, hacen
una limitación del recogido vertical, pero esta acción quita un poquitino la capacidad después de modulación, si fuera necesario. Entonces, aquí con el movimiento de rotación se puede mirar que puedo elegir varios caudales dependiendo de la máquina del modo terminal que estamos hablando. El delta P mínimo, la diferencia de presión mínima para que entre en el rango de trabajo, es la más elevada de todas las formas de equilibrado que hemos mirado antes. La válvula estática utiliza la mínima diferencia de presión. La válvula de calor constante inicia entre 15 kilopascales y esta inicia en 25 o 30. Algunos fabricantes indican valores ilusorios que corresponden a caudales muy bajos, y después cuando vas a mirar mejor las hojas técnicas mirarás que en el calor máximo pierde hasta 40 kilopascales. Entonces hay que analizar muy bien las hojas técnicas de cada fabricante. ¿Okay? En esta parte que es importante es el recogido vertical, que es la corrección que se puede hacer a través de un mando, en este caso un mando proporcional. ¿Qué quiero decir aquí? La mayor parte de las veces lo que es más habitual es hacer un control on-off de este tipo de válvula. Después, bueno, los termostatos hoy en día prácticamente todos permiten hacer una modulación en la ventilación. El ventilador tiene un motor de computación electrónica y entonces si estoy muy lejos de la temperatura de set point, me pone el ventilador en máximo y cuando me voy acercando del valor de set point, reduce el ventilador. Llegando al mínimo, bueno, puedo utilizar eventualmente un mando de este tipo que en base a la información de este termostato puede bajar aún más, o sea, bajar el calor que pasa a través de la válvula para tener su control o mejor control sobre la temperatura del retorno. ¿Okay? Pero la mayor parte de las veces se utilizan mandos on-off. Pero bueno, aquí está una opción más para mejorar la eficiencia energética de los sistemas. Y terminando con el kit de conexión a fan coil. Este kit es muy importante porque como Julián dice bien, la descarbonización de los sistemas va a llevar a que se construya cada vez mejor. O sea, va a hacer con que los edificios sea necesario menos energía para mantenerlos confortables. Entonces, ¿qué pasa? Con menos energía significa menos caudal y menos caudal significa pasos de la válvula cada vez más pequeños. ¿Okay? Y con eso válvulas mucho más sensibles a todo lo que es basura dentro de la instalación. Y esto pasa muchas veces incluso en países donde es obligatorio hacer algo relacionado con la limpieza, con la prepuesta en marcha de una instalación. Pero realmente es súper crítico y muchas veces hay problemas en la puesta en marcha porque no se hace la limpieza y después el elemento de equilibrado se queda bloqueado porque hay un montón de basura dentro de la instalación. Entonces, este kit, que es un kit con varios componentes como estas válvulas de 3 vías, el filtro, el venturi para hacer la medición de caudal y la válvula de equilibrado, son equipos que se pueden montar para ayudar en esta operación de limpieza. Pero montar muchos elementos, yo también estoy multiplicando las hipótesis, la probabilidad de haber pérdidas de agua en la instalación. Entonces, algunas soluciones como esta son muy importantes, que es un monobloque con el mínimo de conexiones posible, en que tengo el filtro aquí, el venturi aquí, la válvula de equilibrado, la PSV, y el juguete de válvulas que me permiten hacer la limpieza y vamos a mirar cómo funciona. Bueno, aquí
el filtro, en este caso, está optimizado para hacer la limpieza. Es mucho más sencillo que hacerlo con un filtro Y y mucho más limpio. No podemos olvidarnos que muchas veces estos sistemas en Fine Coil trabajamos en techo falso y entonces es bueno tener esta manguera para hacer el vaciado parcial de la instalación, solamente de la parte del elemento terminal que estamos trabajando, para hacer la limpieza del filtro. Después, esto me permite hacer este bypass, me permite hacer un lavado de la instalación. Este lavado normalmente se hace por fases. Hago una primera fase de lavado en la central térmica, después hago el lavado en portales y después en la parte horizontal, de distribución horizontal, hasta este punto. ¿Okay? Después, conectando los flexibles hasta los fan coils, yo puedo hacer una limpieza hasta el punto terminal. Siempre, mira que estoy siempre bypassando el elemento más sensible, que es la PSV. Puedo hacer un retrolavado, un lavado de flujo contrario, y puedo hacer un llenado, ¿okay?, de la instalación. Siempre, mira que yo juego siempre con la posición de estas válvulas, entonces es una operación bastante inmediata, bastante sencilla, ¿ok? Y después la conexión correcta y la puesta en marcha correcta. Bueno, este será el último diapositivo y bueno, este kit fue desarrollado para permitir no solo hacer el lavado o para facilitar el lavado. Esta operación es realmente muy importante y se debe siempre dejar unos buenos días en la cronología de la obra para hacer esta operación, porque después vais a ahorrar en la fase de puesta en marcha. Pero este kit te permite hacer algo más. A través de las tomas de presión, yo puedo anticipar si tengo altura manométrica suficiente para los últimos kits, ¿no?, los kits más alejados de la instalación. Es para esto que sirven estas tomas de presión que están en la PSV. No sirven para medir caudal, solo sirven para verificar si estoy dentro del rango de presión diferencial. Después para medir caudal, tengo un Venturi para hacer la puesta en marcha, ¿okay?, la puesta en marcha real, y después puedo utilizar estas tomas para hacer la aferición de diferencias de presión en el equipo terminal, diferencias de temperatura. Y bueno, y es un kit bastante compacto con aislamiento y que facilita mucho y es una ayuda muy grande para hacer una instalación correcta. Bueno, y de mi parte estoy listo. Ok, Philip. Bueno, no, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la explicación, ha sido muy clara. Resalto el tema de la descarbonización y como les dije inicialmente, pues Philip también hizo un comentario al respecto y creo que, bueno, pueden ver que con esta tecnología y demás podemos aportar a la sociedad y asimismo también disminuir costos desde el punto de vista de OPEX y eso pues a quien no le gusta, ¿cierto? Entonces en ese sentido creo que es muy importante. Te cuento, Philip, que los participantes han estado muy activos. Tenemos varias preguntas, voy a comenzar haciéndote la primera y nos pregunta Samir lo siguiente: ¿y si las válvulas es independiente de presión? Y si la válvula es independiente de presión, ¿cómo podría verificar que se encuentra operando correctamente? Nos pregunta Samir. Bueno, la única forma de mirar si la válvula está trabajando bien es midiendo con estas tomas de presión. Mira aquí, estas tomas de presión en la válvula, en la PSV, es si yo pongo mis agujas aquí y mido que tengo unos 4 metros de columna de agua de diferencia de presión, es porque estoy dentro del rango de trabajo de la PSV. Si no lo tengo, seguramente que no estoy pasando por el mismo caudal. Ok, muchas gracias, Philip. Bueno, la siguiente pregunta es de Jorge Salazar.
¿Cuáles serían los principales cuidados que se debería tomar en cuenta para cambiar un diseño de circuito de flujo constante manejadoras con válvula de 3 vías a un circuito de flujo variable manejadoras con válvula de 2 vías? Pregunta José. Bueno, para cambiar de válvula de un circuito de 3 vías para 2 vías, hay que, perdón, que tenía aquí el teléfono trabajando. Si quiero cambiar de 3 para 2 vías, tengo de hacer un estudio de la altura manométrica que tengo en mi instalación, ¿ok? Y poner una válvula de regulación de presión diferencial, la segunda que hemos mirado, porque si no es imposible, porque cuando yo pongo una válvula de 2 vías, la diferencia es que si tengo todo a trabajar, tengo una curva, ¿ok? Y sabes que hay una relación entre el caudal y la altura manométrica. Entonces, si yo estoy cerrando mi sistema con una válvula de 2 vías, yo voy a tener menos caudal circulando. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber una alteración, un cambio de la curva de la instalación, y esto va a provocar una diferencia de altura manométrica. Entonces, las que se quedan abiertas van a sufrir por esto, porque van a tener más caudal que deberían, voy a tener una temperatura de retorno más cerca de la temperatura vida, y entonces hay que tener una forma de mantener la diferencia de presión. ¿Okay? Lo puedes hacer con una bomba de velocidad variable, porque las bombas hoy en día tienen transductores de presión y entonces pueden adaptarse automáticamente para trabajar el resto ya de seguida. Pero la otra forma de hacerlo es a través de válvulas de control de presión diferencial. Ok. Y podría, sin embargo, para compensar eso, lo podría compensar variando la frecuencia de la bomba con base en ese sensor diferencial de presión. Lo comentaste Sí, ahorita también. Sí, porque las bombas de velocidad variable tienen dentro, antes y después de la bomba, tienen capacidad de sentir la diferencia de presión que están dando al circuito. Y entonces esto permite cambiar la velocidad para mantener esa diferencia de presión. Algunas pueden hacer la diferencia de presión constante o proporcional, dependiendo de la instalación. Pero bueno, esto, una vez más, Jonathan va a hablar de esto con mucho más propiedad que yo, seguramente. Marco, creo que quería comentar algo. Adelante, Marco. No se te escucha, Marco. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya. Un poco mejor. La pregunta que hace el participante va muy de la mano de los proyectos, como por ejemplo los proyectos de centros comerciales donde a la entrada de cada local tenemos válvulas de balanceo estático o como se conoce en mercado circuit setter. ¿Sí? Una forma de corregir o de mejorar este tipo de proyectos, si lo veíamos en una de las diapositivas de Felipe, es colocando por ramal válvulas de presión diferencial. ¿Sí? Exacto. Eso mejora los proyectos donde tengamos válvulas de balanceo estático. O sea, una forma intermedia entre decir, voy a quitar las válvulas circuit setter y voy a colocar válvulas PICB. Esta sería una solución intermedia en llevar colocar válvulas diferencial en ciertos ramales, en posiciones estratégicas, que garantice balanceo por ramales. Entonces, es una forma intermedia. Sí. Muchas gracias, Marco. Seguramente que esto sería una solución. Porque el caudal y la diferencia de presión están relacionados. Entonces, todo lo que puedes hacer para tener su control o uno o otro, lo mejor. Ok. Bueno, gracias, Marco. Gracias, Felipe. Hay otra pregunta y es los dos participantes, Álvaro Arango y Karen Caballero,
nos manifiesta que sí es posible que le compartamos la presentación a través de correo electrónico. No sé Sí, claro. qué opina Felipe. Sí, no hay problema. Ok. Todos los diapositivos, todo esto está hecho con información que está disponible en la web, no hay problema. Perfecto. Entonces, nosotros nos encargamos de imprimirla en PDF y la compartimos a todos los Perfecto, a todos los perfecto. Ese es el inscritos. correo masivo. Gracias. Ok. Hay otra información, otra pregunta de Daniela Humada. ¿Nos pueden enumerar las funciones del medidor de presión en el kit? Entiendo que estabas hablando del kit de los fancoils. Sí. Bueno, puse este diapositivo aquí justamente para esto, porque el kit no solo permite hacer el lavado de la instalación o facilitar esa operación, pero también permite verificar si estamos, porque esta verificación aquí es muy importante. Si tengo una instalación muy grande, el punto crítico es garantizar que tengo cabeza suficiente para alimentar el punto más alejado. ¿Okay? Este es un punto realmente crítico y por esto hay que verificar muy bien la diferencia, si tengo cabeza suficiente para entrar en el rango de regulación de la PICV. Y después, bueno, el kit tiene el Venturi, porque otra vez las tomas de presión que están en el cuerpo de la válvula no sirven para medir caudal, sino que sirven solo para medir diferencia de presión. Y entonces el caudal se puede controlar a través de un Venturi, que es un orificio fijo. Entonces aquí se puede medir correctamente con una buena precisión el caudal del sistema y después, bueno, con base a las otras tomas de presión, puedo hacer lo que quiera, diferencias de presión o diferencias de temperatura. Ok, Felipe. ¿Okay? Bueno. Perfecto, Filip. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta magnífica información y bueno, esperamos tenerte pronto de nuevo por acá en los desayunos con Asra. Muy bien, gracias. Bueno, entonces procedemos a invitar a Jonathan Acosta para continuar con la segunda parte de la presentación en todo el tema de sistemas de bombeo variable. Y bueno, Jonathan, ya estás por ahí conectado. Sí, ya te veo. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Julián. Muy buenos días para todos. Espero que estén disfrutando de este desayuno técnico, acompañado de un cafecito, como decía hace un momento Felipe. Luego de esta charla magistral que nos ha dado Felipe, solo para confirmar, ¿todos están viendo mi presentación? Sí, sí, la Sí. estamos viendo y te escuchamos perfecto. Gracias. Entonces, bueno, ya para continuar con este desayuno técnico, venimos a cambiar un poco el paradigma de todo lo que hemos conversado durante la última hora respecto al uso de válvulas para lograr hacer regulación o poder hacer que nuestro sistema opere bajo una filosofía de control lo más acertada y cercana a la realidad del edificio. ¿Sí? Básicamente en esta parte de la presentación vamos a conocer acerca de los sistemas de equilibrado dinámico, como hemos decidido llamar esta parte de la presentación, y tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver. Básicamente, si nosotros vemos un sistema convencional de agua helada, tal como el que estamos viendo en este momento en este slide, tenemos pues básicamente unas válvulas de monitoreo y pues tenemos unas válvulas de balanceo normalmente colocadas en cada unidad manejadora o en las unidades de fan coil units, en las unidades terminales en general. ¿Sí? Partiendo de allí, es importante que nosotros tengamos en cuenta que normalmente los sistemas que nosotros diseñamos en los edificios actualmente solo llegan a operar al 100% o a su carga máxima del 1 al 3% de su vida útil. Y ahí es donde tenemos un gran punto por mejorar y por poner nuestro granito de arena respecto a la descarbonización que nos comentaba al principio Julián. Teniendo en cuenta esto y partiendo desde ese punto, pues empezamos a tener varias dualidades como ingenieros, varias corresponsabilidades respecto al balanceo estático, ya que finalmente la mezcla de estas tecnologías es la que nos va a permitir llegar a un punto más óptimo o más eficiente de consumo energético. ¿Sí? Después de esto, pues ya hay asociados otro tipo de fenómenos
o de problemas que llamamos nosotros normalmente en el comisionamiento y posterior arranque de los equipos. Y tiene que ver con el balanceo de los sistemas, ¿sí? Normalmente el balanceo de los sistemas cuando se mantiene estático y no tiene una adecuada forma de controlar mecánicamente, pues va a conllevar a altas pérdidas de energía, ¿sí? Pérdidas del delta de temperatura, un control de delta de temperatura inadecuado en el sistema en general. Y bueno, eso finalmente termina siendo un impacto en lo que es el confort del edificio, ¿sí? Una vez dicho esto, pues el equilibrado dinámico lo que nos va a permitir es encontrar ahorros potenciales respecto a un proyecto convencional en donde podríamos llegar a encontrar ahorros entre un 30 y un 40% en el sistema de aire acondicionado. Normalmente los sistemas de aire acondicionado pueden llegar a consumir hasta el 50% de la factura mensual de un edificio. Entonces, aquí es donde empieza a ser mucho más interesante que pudiésemos no solo diseñar un sistema que garantice confort térmico, que sea eficiente, sino que le permita al cliente seguir encontrando posibles ahorros en su OPEX, ¿sí? Em, para poder entender esto un poco más, vamos a usar este diagrama a modo de ejemplo, ¿sí? Imaginémonos que esto es un edificio, en este caso está acostado, tomamos una fotografía y la acostamos, y cada una de estas líneas que estamos viendo aquí es el perfil de consumo en carga manométrica que tenemos por piso, ¿sí? Partiendo de que en este edificio teníamos diferentes sistemas, llámese manejadora o llámese sistema de fan coils, pero teníamos pues por acá en la parte más baja del edificio, en el punto 1, pues unas bombas primarias grandes, en donde tenemos una potencia total instalada de unos 54.6 kilowatts, ¿sí? Aquí encontramos la línea de suministro, por aquí la línea de retorno, en el punto 2 vamos a encontrar el punto bypass y de ahí en adelante son cargas. Normalmente lo que vamos a ver aquí es en las líneas azules claras son los consumos o pérdidas generadas a las unidades manejadoras de aire y el azul oscuro son las pérdidas asociadas a las válvulas de control y balanceo, ¿sí? Entonces, recordemos muy bien esta gráfica porque de aquí va a partir parte de la conversación que vamos a llevar respecto al balanceo dinámico. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en este momento es el perfil como tal del edificio. En este momento estamos entregando una cabeza de 21 metros columna de agua aproximadamente en descarga y estamos teniendo en retorno una cabeza de 3 metros, ¿sí? Es decir, tenemos más o menos unos 18 metros columna de agua de presión diferencial en todo el circuito. Sin embargo, si nosotros nos detuviésemos a revisar el consumo de cada uno de estos pisos, pues lo que vamos a encontrar es un perfil muy parecido a este, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que el diferencial de presión entre la línea del suministro y la línea de retorno, pues principalmente está debida a los sistemas de control y balanceo estáticos, ¿sí? La unidad manejadora pues también tiene unas pérdidas asociadas, pues todo lo que tiene que ver con sus pérdidas de tuberías y demás internas, y tenemos posteriormente las válvulas de aislamiento que definitivamente pues estas tienen que mantenerse por un tema de mantenibilidad y demás. Y llegamos al punto de retorno donde finalmente siempre tenemos un poco más de presión diferencial que nos garantiza también el retorno del sistema. Una vez visto esto, el equilibrado dinámico pues nos empieza a mostrar que los sistemas convencionales muchas veces tienen varios dolores que normalmente no son atacados de una manera contundente, ¿sí? Iniciando por el principal problema que es el bajo delta de temperatura, ¿sí? Normalmente siempre estamos concentrados en garantizar los caudales mínimos y máximos, mínimos para el tema de los chillers en la parte o los enfriadores en el cuarto de máquinas, máximo para garantizar todos los circuitos o todas las demandas que tenemos en el edificio. Estamos concentrados también en las pérdidas generales del sistema por este tipo de fenómenos que nos comentaba Felipe hace un momento, en donde necesitamos garantizar que llegue el fluido hasta el último punto del edificio, ¿sí? Y pues en toda esa conversación, normalmente el delta T termina siendo una resultante de que ese circuito enfríe de una manera adecuada, ¿sí?
Esto pues, nos conlleva a un punto muy importante que es el clima interior, ¿sí? Entonces, si tenemos problemas de delta T y tenemos un balanceo estático que no es adecuado o no es tan dinámico como se necesita para que se acomode a las condiciones reales del edificio, pues vamos a tener un tema de confort al interior, ¿sí? Vamos a tener, como lo muestra la gráfica, puede que en las zonas bajas donde tenemos un diferencial de presión más alto llegue sistemas con un sistema de aire más frío, y en la parte de alta del edificio es posible que tengamos algunas oficinas con un confort no adecuado, ¿sí? Em, por último, bueno, tenemos acá todo el tema de la complejidad en el diseño, instalación y puesta en marcha. Como podemos ver hace un momento con Felipe, algo tan básico como que nuestras válvulas puedan tener puertos de manutención para generar todo este tema de postventa y garantizar que si estamos trabajando en un edificio tipo hotel, 5 estrellas, donde necesitamos hacer un trabajo impecable, pues todo este tipo de detalles va a hacer la diferencia, ¿sí? En cómo vamos a lograr manipular y poder hacer todo el mantenimiento del equipo sin llegar a poner en riesgo las operaciones del edificio. Y por último, y no menos importante, pues una baja eficiencia. Cuando hablemos de baja eficiencia, tenemos que aterrizar a que la baja eficiencia es equivalente a que vamos a estar consumiendo más energía de la que necesitamos para garantizar un proceso de confort óptimo en un edificio, ¿sí? Una vez visto estos dolores básicos, lo que pretende este sistema equilibrado dinámico es mantener un sistema de presión y control independiente al de las válvulas de presión diferencial, como nos las mostraba hace un momento Felipe, ¿sí? Y las válvulas de monitoreo. Entonces, lo que pretende este sistema no es que migremos 100% a este tipo de soluciones, sino que encontremos los edificios y las aplicaciones donde podríamos llegar a explotarlo de una manera correcta y de una manera eh, coordinada desde el punto de vista de ingeniería, ¿sí? Entonces, una vez tenemos el reemplazo de las válvulas de equilibrio y control tradicionales y le agregamos un sistema de bombas en línea inteligentes que debería equiparse con un tipo de funciones que garanticen la operación, basadas principalmente en tener un flujo correcto, una presión correcta y que esté disponible con la medición de tiempo. Entonces, esto tiene que ver eh, con lo que venía comentándonos Felipe de las curvas hace un momento, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos que nuestras bombas que estén montadas para una unidad terminal de consumo, llámese manejadora o sistemas de fan coils, pues debería garantizar, lo primero es el caudal, que estuvimos viendo hace un momento, y lo segundo son las pérdidas de presión que vamos a tener en cada zona, ¿sí? Entonces, de esa forma lo que vamos a buscar es que una bomba que cumpla con esas características pueda mantener automáticamente el equilibrio del sistema. Es decir, que pueda hacer que varíe el caudal y la presión de acuerdo a la carga térmica de la unidad terminal de consumo, ¿sí? Esto nos va a permitir garantizar un aumento general en el delta T de cada servicio. Es decir, pasamos de pensar en tener un sistema centralizado en un primario variable o en un secundario variable a tener un primario variable y un secundario variable, ya que tendríamos una bomba en cada unidad terminal de consumo, ¿sí? Y esto nos va a conllevar a tener una reducción en el consumo energético. A ver, en pocas, hoy no nos vamos a llevar todos los detalles de lo que es el equilibrado dinámico, pero sí lo que queremos es compartirles a ustedes cuáles serían los principales cambios que tendríamos en los proyectos. Entonces, viendo esta curva que tenemos aquí a mano derecha, la curva roja estaríamos hablando que es la bomba corriendo a su velocidad máxima, ¿sí? Cuando estábamos hablando de un sistema equilibrado estático, lo que estábamos diciendo es que las válvulas eran las que determinaban las pérdidas que íbamos a tener en el sistema, y la bomba principal, en el caso de que fuera una bomba de velocidad constante, iba a estar viajando a lo largo de la curva entregando más o menos caudal de acuerdo a las pérdidas que íbamos generando, ¿sí? Ahora lo que nosotros les estamos proponiendo es, primero, cambiar el sistema primario por uno más pequeño y tener en el secundario pequeñas bombas dedicadas para cada unidad terminal. Estas pequeñas bombas lo que nos van a permitir es acomodarnos tanto en caudal como en presión, bien sea por presión constante,
o bien sea por presión proporcional. ¿Sí? Estas válvulas, estas bombas como tal, lo que nos van a permitir es un bombeo distribuido. ¿Sí? Esa es la forma en la que podríamos llamar este concepto. ¿Sí? Estos sistemas de bombas inteligentes y conectadas, pues lo que van a permitir es que se garantice el flujo y la presión donde se necesite y cuando se necesite. ¿Sí? Evidentemente esto va a tener como resultado un sistema que va a buscar una mayor eficiencia, una disminución del consumo energético y por ende pues un edificio mucho más sostenible. El concepto a grandes rasgos es el siguiente. Pasaríamos de tener bombas grandes instaladas en el sistema primario a tener un sistema mucho más pequeño, inclusive de caudales particionados. Esto va a depender mucho del tipo de edificio, ¿sí? Y del perfil de carga que se genere en ingeniería para este edificio, ya que del perfil de carga es que vamos a poder definir cuál es la cantidad de bombas adecuadas para garantizar el menor consumo energético. Este grupo de bombas primarias pues se va a compartir para un grupo de chillers como una pequeña planta de agua helada y vamos a tener por acá un punto importante que es el bypass. ¿Listo? En este bypass vamos a tener sensores de temperatura que se van a encargar de retroalimentar nuestro sistema primario a través de un controlador central que se va a encargar de mantener el balance en ese primario en cuanto a delta T. Y luego en el secundario, que sería luego del bypass, tendríamos cada unidad manejadora o cada grupo de fan coils montados. En este caso, para cada manejadora manejaríamos una bomba inteligente, una bomba de estas que se va a conectar directamente a un BMS y vamos a poder hacer la entrega de agua a cada unidad manejadora en el caudal que se necesite, es decir, si esta manejadora va a manejar 10 toneladas, lo que tendríamos es una bomba que garantice unos 30 galones por minuto aproximadamente, de acuerdo a la transferencia de calor que pueda requerir la unidad terminal de consumo. ¿Sí? Y así sucesivamente tendríamos en cada unidad manejadora pues una bomba dedicada. En lo que son los sistemas de distribución de tipo fan coil, mantendríamos las válvulas de control, que podrían ser como las que nos mostró hace un momento Felipe, y tendríamos un sistema de bombeo que en este caso tendría retroalimentación por delta de temperatura principalmente del suministro y del retorno de esta línea. ¿Sí? Solo para hacer un recuento, tendríamos entonces las bombas inteligentes que se encargarían de cada unidad manejadora, entregando el caudal y la presión que se requeriría desde el punto de toma hasta el punto de retorno. Aquí como punto importante, en el retorno tendríamos una válvula cheque. Teniendo en cuenta que vamos a quitar estas válvulas de diferenciales de presión, tendríamos que montar unas válvulas cheque que garanticen que no vamos a tener flujo de no retorno, ya que si analizamos a profundidad el sistema, pues lo que estamos diciendo es que vamos a tener un diferencial de presión en el primario y otro diferencial de presión en el secundario. Es decir, lograríamos tener un equilibrio en el bypass, ¿sí? ¿Esto qué es lo que nos muestra? Es que tendríamos unas bombas entregando una cantidad de presión dedicada a cada manejadora y entregando una presión residual en el circuito de retorno, que sería que se encarga de darnos esta laminaridad en el circuito secundario. Luego tendríamos una variedad de sensores adicionales que estarían montados en las bombas primarias, ¿sí? En todo lo que son, pues, medir las presiones diferenciales. En el bypass estaríamos midiendo lo que son las temperaturas diferenciales, tanto en suministro como en retorno, antes y después del bypass. Tendríamos un sistema de bombas primarias que se encargarían de garantizar este sistema primario, teniendo claro de que en el primario tendríamos que garantizar caudales mínimos para garantizar la vida útil eh, de los equipos que tenemos allí instalados, todos los enfriadores y demás. Y por último, pues lo que buscaríamos es tener una solución completa que asegure un nivel de confort en todo el edificio y pues que se exprima al máximo la eficiencia de cada unidad terminal, que no estemos entregando más caudal del que necesitemos, que no estemos entregando más presión de la que necesitemos y de esta forma pues lograr disminuir los consumos. Ahora, teniendo en cuenta que estamos hablando de que estas bombas van a estar montadas sobre unidades terminales de consumo puntualmente y van a garantizar un balanceo, en este caso
estas bombas buscan tener este balanceo a través de la temperatura de salida de aire, ¿sí? De esta forma, nosotros podríamos adquirir los datos desde un sistema centralizado, desde el BMS o desde el sistema de selección de temperatura que tengamos para cada zona y obtener el dato que el cliente requiere. Ese sería el set point. Y por medio de un sensor de temperatura en el aire, podríamos garantizar que el caudal que está entregando la bomba sea proporcional a la temperatura que está requiriendo el cliente en su set point. De esta forma lograríamos que tengamos un balanceo automático y que estemos consumiendo la energía necesaria para garantizar el confort de cada espacio. ¿Bien? En la parte de las bombas primarias tendríamos el bypass y el desacoplador como tal. En este caso, básicamente lo que haría nuestro controlador es medir como tal las señales de temperatura del bypass tanto en suministro antes y después del bypass, como en el retorno antes y después del bypass. Y de acuerdo a estos caudales, garantizando siempre el flujo mínimo del sistema primario basado en estas temperaturas, él va a determinar cuál es la presión a la que va a trabajar y la velocidad y el caudal que va a bombear, ¿sí? Evidentemente, volvemos a recalcar que el flujo mínimo para los enfriadores normalmente es mayor que el circuito secundario, entonces de esa forma se va a garantizar que tendremos siempre ese flujo a través de la línea de bypass, ¿sí? Em, Evidentemente aquí vamos a tener varias opciones. En el momento en que empiece a retornar agua a alta temperatura, lo que va a pasar es que vamos a hacer que las bombas giren más rápido para que se genere mucho más caudal de agua helada y de esta forma pues vamos a tener un retorno en el bypass. Y lo mismo va a pasar cuando tengamos un retorno de agua a baja temperatura. Vamos a disminuir la velocidad como tal para que la cantidad de caudal que se genere en el primario sea mucho menor y se pueda garantizar este balanceo en el primario secundario. Una vez visto el concepto, lo que podríamos ver en el mismo edificio con el que arrancamos la simulación es que este sería nuestro nuevo perfil de consumo de acuerdo al cambio realizado pasando de un sistema primario a tener un primario secundario con una línea desacoplada, ¿sí? Entonces, en el primario pasaríamos a tener un delta de un diferencial de presión mucho más pequeño, diferencial de presión manométrica mucho más pequeño, tendríamos un suministro que tendería a estar en equilibrio hasta el punto del bypass, ¿sí? Ese sería nuestro primer sistema primario. Y en el secundario, en donde tendríamos un suministro con una presión manométrica mucho más baja. Sin embargo, al tener bombas Magna 3 en cada unidad de consumo, pues vamos a garantizar que esa bomba Magna 3 entregue las pérdidas o entregue la cantidad de presión manométrica requerida para cada sistema, garantizando que va a suplir las pérdidas de cada unidad manejadora y que vamos a tener un retorno que garantice el flujo como tal de los circuitos, ¿sí? De esta forma, lograríamos que mejorara como tal el confort de cada unidad terminal y adicionalmente, pues lograríamos disminuir la potencia total instalada en el edificio, ¿sí? Este ejercicio que hicimos es un ejercicio que ya está instalado, es un edificio de 25 pisos y en este caso les estamos mostrando el ejercicio cuando se encuentra en una carga del 50%, ¿sí? De esa forma pasaríamos de un sistema convencional como este, donde teníamos balanceo estático, ¿sí? a un sistema donde tenemos balanceo dinámico, ¿sí? Marco, yo creo que en este punto te puedo ceder el espacio para que puedas hablar un poco de la parte comercial o Juli, no sé cómo lo podemos manejar en este momento. Sí, claro, adelante. Adelante, Marco. No, no te estamos escuchando, Marco. No te escuchamos y no estás compartiendo pantalla.
Hola. ¿No me escuchan? Jonathan. Sí, sí, ¿Sí? sí, te escuchamos. Perdón, un momento que no me está dejando maximizar. Permítame. Jonathan, tenemos unas preguntas. ¿Las Dime. respondemos o Sí. le vamos a hacer ya el espacio a Marco o solo es para que haga una intervención en este momento? No, si quieren vamos viéndolas, vamos viéndolas. Sí, vamos viendo. Entonces, sí, permíteme otro momento, Marco. Entonces, te comparto las preguntas que nos hicieron varios de los participantes. Vale. La primera es César Javier Claro López. ¿Ofrecen ustedes un software que modele este sistema en conjunto? Pregunta César. Sí, bueno, César, en este momento el software ya existe, ya está desarrollado hace más de 4 años. Actualmente estamos buscando la licencia para Latinoamérica, está liberada ya para Europa y Norteamérica. Estamos esperando tener el próximo año el lanzamiento oficial para nuestro territorio en todo lo que es Sudamérica. Y ahí vamos a poder apoyarlos con toda la tecnología y el software para el diseño del bombeo distribuido. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Karen Caballero. ¿Tienen algún estudio de costos de inversión inicial versus un sistema convencional y cuánto sería la recuperación de la inversión teniendo en cuenta los ahorros energéticos? Sí, con bombeo distribuido ya tenemos software. Nosotros, bueno, hay dos software. El de diseño nos va a entregar también un esquema como de cómo va a quedar funcionando el equipo. Y tenemos otro que es ya en la selección de los equipos basados en el perfil de carga del edificio. Vamos a poder entregarles a ustedes los consumos estimados a 15 años. Y ya ahí, más que entregar el retorno de inversión, vamos a poder garantizar es el OPEX que vamos a tener basados en ese perfil de carga. ¿Sí? Eh, Oye, Marco, yo creo que me confundí, les voy a pedir disculpas porque yo quedé en la parte donde íbamos a empezar a hablar ya de bombas distribuidas, pero veo que hay más información técnica. No sé si me permiten terminarla, Marco, porque me confundí, realmente nos faltan al menos unos 4 o 5 diapositivas. Adelante. Bien, te voy a robar la pantalla, Marco. Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de mostrar, les pido disculpas por eso, pero básicamente las bombas distribuidas serían estas bombas que estamos viendo aquí, son bombas que cuentan con motores IE5 de imanes permanentes, tanto en estator como en rotor. Esta interfaz gráfica nos va a permitir hacer toda la parametrización de la bomba, nos va a permitir conectar en algunos modelos directamente a Bluetooth, otros vía GNR. Y de esta forma, pues dentro de los puntos a destacar de estas bombas es que tenemos un limitador de caudal, que es el que nos va a permitir garantizar de acuerdo a cada unidad terminar la cantidad de caudal que debemos entregar. Y tenemos una función AutoAdapt, que básicamente lo que hace es buscar la reducción de consumo de energía cruzando los datos de temperatura, caudal y presión. ¿Sí? Estas máquinas manejan un sistema o un algoritmo de quinto grado, ¿sí? Una, una fórmula como tal de quinto grado que raya ahí con inteligencia artificial en donde se pueden llegar a analizar todas las variables. ¿Sí? Adicionalmente tenemos un modo de control de diferencial de temperatura que lo que busca es garantizar el menor coste energético para el delta T, ¿sí? De cada unidad. Y aparte de eso, pues maneja un registro de datos que nos va a permitir hacer la integración con un BMS y con esos datos a futuro poder activar funciones más avanzadas como la presión proporcional cuadrática. ¿Sí? En las bombas primarias podríamos tener bombas verticales en línea también con electrónica integrada. Tanto la Magna 3 como las bombas TP3 que estamos viendo aquí cuentan con un sensor patentado. Ese sensor patentado nos permite medir presión y temperatura. ¿Sí? Por medio de estos sensores, pues tenemos una primer retroalimentación para el software de la máquina y con esto podríamos garantizar todas las condiciones que les estuvimos comentando anteriormente. Esta bomba dentro de sus puntos principales de trabajo en el primario es garantizar el modo de control de delta de temperatura. No sé si recuerdan, en el concepto general del sistema lo que buscamos es garantizar el delta T en el bypass. De esa forma poder garantizar que todo el sistema tenga una temperatura adecuada.
¿sí? El control viene completamente abierto para poder influenciarlo a través de diferentes lenguajes y eso nos va a permitir tener diferentes entradas y salidas, tanto analógicas como digitales, que nos van a permitir influenciar el sistema. Eso quiere decir que no solo estamos basados en la sensórica que nosotros decidamos instalarle a los equipos de bombeo, sino los que podamos obtener a través de otros equipos. Por ejemplo, la mayoría de chillers ahora están en capacidad de entregar una cantidad de información muy amplia respecto al equipo, al sistema. Deltas de temperatura, flujos, presiones, inclusive que están teniendo como diferenciales de presión en la planta de agua helada. Entonces, todos esos datos se pueden obtener para garantizar también que las bombas se adapten a esos datos, ¿sí? El controlador central, pues básicamente este es el cerebro de la operación. Este cerebro es el que se encarga de analizar la información que tenemos de las bombas y de toda la sensórica y de toda la integración con el BMS y es el que se encarga de garantizar siempre el menor consumo energético gestionando las bombas. Es decir, él se concentra en garantizar la variable que nosotros le estemos dando a controlar y él es el que decide si opera con una, dos, tres o cuatro bombas según sea el diseño que tengamos en el sistema. ¿Cómo lo hace? Bueno, básicamente él tiene dentro de su software las curvas de las bombas que está controlando y de esta forma siempre busca entregar el menor consumo energético, es decir, sacarle el mayor jugo a las bombas que está controlando, entregando el caudal y la presión que está requiriendo el sistema. Él también tiene un registro de datos con el que va a ir aprendiendo y con ese registro de datos se pueden luego sacar y usarlos para hacer una optimización como tal del edificio. ¿Sí? Ya en la parte de sensores, bueno, tenemos diferentes tipos de sensores. El sensor de presión diferencial que se debería usar para garantizar la presión diferencial o podríamos tener algunos sensores que midan las dos condiciones, tanto la presión diferencial como la temperatura en el punto. De esa forma, pues eliminar la cantidad de sensores sobre el sistema, la cantidad de puertos y poder garantizar que tengamos pues, un sensado más preciso en diferentes puntos. Bueno, la válvula cheque antirretorno, que ya pues como tal la explicamos, que su función principal es evitar el backflow por la línea de retorno, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que busca el bombeo distribuido o el balanceo dinámico es pasar de los sistemas convencionales con balanceo convencional a tener un bombeo por balanceo dinámico, ¿sí? En donde se garantice el confort térmico en todas los habitáculos del edificio y la disminución del consumo energético. Ya solo para cerrar los datos con los que puede funcionar el control secundario de la Magna 3 es el siguiente. La filosofía de control que se puede hacer es, bueno, la bomba directamente va a tener posibilidad de tener una señal análoga y una digital, ¿sí? Normalmente la señal digital es para poder obtener una señal de encendido y apagado del run, ¿sí? Y la señal análoga la usamos para, bien sea colocar el sensor de temperatura en el aire en caso de que sea una manejadora, o obtener el sensor de diferencial de temperatura en caso de que sea un grupo de fan coils. Y a través de comunicaciones, de sus módulos de comunicaciones, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a poder obtener el set point que está requiriendo el usuario en la parte interna, ¿sí? El cual va a cruzar contra el sensor de temperatura en el aire, en caso de que sea una manejadora. Vamos a poder obtener el modo de operación. Tenemos diferentes modos de operación, normal, mínimo, máximo. El modo de control, aquí en el modo de control estas bombas tienen más de 6 modos de control: temperatura constante, presión proporcional lineal, presión proporcional cuadrática, caudal constante, ¿sí? El limitador de caudal, el cual nos va a indicar para cada unidad manejadora cuál es el caudal máximo que debemos entregarle. Esto quiere decir que esa bomba, así entregue 20% más de caudal, siempre se va a limitar al máximo que requiere la manejadora. Y la función de set point externo. La función de set point externo lo que nos va a permitir es garantizar algún tipo de funcionalidad respecto a la carga térmica que tengamos en el edificio. Es decir, nosotros podríamos tener un sensor remoto, una termocupla de ambiente, de bulbo de ambiente como tal, y en un punto remoto. Y con esa hacer una retroalimentación a través del BMS
con esa señal poder decirle si la sensación térmica que hay dentro de la habitación es la correcta y con esto hacer correcciones también en la bomba. ¿Sí? Entonces, con esto como tal, ahora sí los dejo con Julián, que les va a poder hablar un poco ya de las soluciones como tal que va a poder ofrecer o brindar para todo esto. Antes de esto, creo que debemos terminar con las consultas técnicas. Ahora sí, Julián, gracias. Sí, Jonathan, tenemos otro par de preguntas antes de continuar con la presentación de Julián. Entonces estábamos en ¿qué porcentajes de ahorro han estimado que se logra al implementar estas tecnologías? Pregunta Sergio Espina. Okay. Bueno, Sergio, los proyectos que hemos tenido, no todos son iguales. Hemos tenido proyectos de un 20% de ahorro contra un sistema convencional y hemos tenido otros proyectos donde logramos ahorros hasta de un 50% respecto a un sistema convencional. Evidentemente, pues esto va a requerir que tengamos una data concreta de cuánto consume el sistema actual, ¿sí? Para poder garantizar estos ahorros, pero como tal, pues con eso logramos una descarbonización bastante concisa en lo que son los proyectos de HVAC. Ok, gracias. La siguiente pregunta que tiene David Bolívar es, ¿cómo sería el comportamiento al utilizar además de UMAS equipos fancoil hidráulicos de 12, 18 y 24 mil BTU interconectados también al mismo sistema? Para estos fancoil se utilizaría válvulas de control, pregunta David. Sí, sí, David. Bueno, usaríamos un sistema de bombeo que se encargaría, una bomba como tal de estas inteligentes que se encargaría de entregar el caudal requerido por todo el paquete de fancoils que tengas instalados en serie, llamémoslo, ¿sí? O en paralelo. Eh, realmente en serie. Y lo que garantizaríamos es a través de las válvulas de control el encendido y apagado de los equipos, tal como lo mostró Felipe hace un momento. Pues básicamente cuando estamos encendiendo y apagando estas unidades terminales de consumo, pues necesitamos un sistema que nos permita o nos habilite el paso o deshabilite el paso. Y las bombas lo que van a ir haciendo es adaptándose a la forma en la que está consumiéndose el fluido en esas unidades terminales de consumo. Pero sí serían necesarias en las Ok. funcciones. Pregunta Carlos Gómez, ¿cuentan con protocolo Bagnet MSTP para integración? Sí, señor. Contamos con más de 12 lenguajes de comunicación. Todas las bombas, lo único que se hace es cambiar una tarjeta de comunicación. Tenemos Bagnet TCP/IP, Bagnet MS, tenemos Modbus, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Ethernet. Es una gama amplia de comunicaciones. Perfecto. Pregunta Carlos Bizarro. ¿Pueden dar el nombre del software que mencionaste que estaba en licenciamiento y demás? Sí, se llama GSX, es Grundfos Expert Design. Ok, perfecto. Pregunta también Haider Martínez. ¿Qué ventaja respecto a las bombas sensorless, dado que con el tiempo la aparición de fallas en las mismas y su efectividad de sensórica se ve reducida? Bueno, estamos hablando de dos tecnologías completamente diferentes, ya que estamos hablando de bombas con electrónica integrada y con sensórica integrada. Cuando hablamos de un concepto sin sensores, pues estamos hablando de una bomba que funciona a través de un algoritmo. En cuanto a la operatividad, estas bombas ya traen IP55, evidentemente son bombas con electrónica integrada, por lo que nuestra recomendación es que siempre su trabajo sea bajo techo, eso es muy importante. Y con esto pues podríamos garantizar los 15 años para los que vienen diseñados estos equipos antes de que tengamos saltos generacionales de tecnología. Ok, perfecto, Jonathan. Finalmente, Aníbal Rangel y Martín Lago nos preguntan que si pueden tener la presentación y además de eso también pueden tener como toda la grabación. Les confirmo que así es. Cuando terminemos la totalidad de la presentación, esta grabación queda en el canal de YouTube de Astra, en el canal de YouTube de Acaire, y lo que procedemos es con el correo que se hayan inscrito les enviamos todas las memorias de la misma. Entonces, la respuesta a esa parte de inquietudes es sí, sí la pueden tener. Bueno, Jonathan, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, gracias por siempre estar apoyando estas iniciativas de transferencia de conocimiento que
no, pues que aportan mucho a al gremio y a la industria y nos permiten ahorrar energía y aportar todo este tema de descarbonización. En ese sentido, le cedo la palabra a Marcos. Marcos, al ser el patrocinador, pues quiere compartir cómo desde ya manufacturas en especial pueden subsanar de una u otra manera toda la tecnología que fue presentada anteriormente desde el punto de vista de ingeniería. Entonces, Marco, te cedo la palabra. ¿Me escucha, Julián? Sí, te escuchamos. Listo, Sí. perfecto. Un momento, se me fue la presentación. Bueno, agradecemos desde HighPipe estos espacios que nos dan al empresariado para llevar el conocimiento técnico que se maneja desde las fábricas, en este caso nosotros como distribuidores de Grundfos y de Calefi, llevarlos al gremio en general, ¿sí? Nuestro objetivo es que el gremio ceder conocimiento, entregar conocimiento. Entonces, partiendo de ese punto y de esa filosofía de trabajo de HighPipe, es que nosotros traemos este tema de balance o balanceo estático, dinámico y de presión diferencial a la mesa, nuevamente, ¿sí? Porque vemos que nuestro gremio, como lo mencionábamos ahorita en una de las preguntas de uno de los participantes, el mercado ha venido cambiando, ha venido evolucionando y encontramos con clientes o sí, edificaciones antiguas que requieren mejoras, ¿sí? Entonces, existen mejoras que se pueden hacer sin necesidad llamémoslo así, de cambiar todo el sistema o de tumbar el edificio de la HVAC, ¿sí? Que era la que, por ejemplo, hablábamos ahorita, que tenemos con Calefi por la presión diferencial. Mejoras con Grundfos como la que nos acaba de presentar Jonathan, que son para proyectos de una envergadura un poco más grande donde tenemos primarios y secundarios, ¿sí? Ya esos proyectos son los que buscan un beneficio duro en el ahorro energético, ¿sí? Entonces tenemos proyectos con mejoras en mantenimiento, que lo podemos llamar así, que son las mejoras en balanceo, ¿sí? Ya no vamos a tener las quejas de que los clientes se están quejando porque a un local le llega agua y al otro no, y viceversa. Entonces podemos apoyar con esas mejoras. Y con mejoras impactando fuertemente el consumo eléctrico. Nuestras soluciones como HighPipe, tenemos soluciones en agua y soluciones que ya les traeremos más adelante en otros desayunos, soluciones en el tratamiento químico del aire y gases, ¿sí? Para tratar ambientes corrosivos, tratamiento de olores, inclusive tratamiento en plantas donde tengo biodigestores, tratar el gas natural como tal. Tenemos inclusive ese tipo de filtración, pero eso es para otros espacios. Con Calefi le ofrecemos a nuestros clientes, nos gusta vender a nuestros productos desde la parte de consultor, desde la parte de, no de diseño consultor, sino una venta consultiva, ¿sí? Cuenten con nosotros para una solución, cuenten con nosotros para un cliente que ustedes quieran explotar en el sentido de llevarle mejoras a ese cliente. Entonces, cuenten con nosotros, cuenten con los software que manejamos tanto de Calefi, que hay un software que se llama el Calefi Hydronic Design, que lo usamos para modelar sistemas y apoyar a los proyectos, sin importar si es una válvula o 200 válvulas, o si es una bomba o 200 bombas, aplicamos el mismo concepto de venta desde la ingeniería. Entonces, con esos software nosotros podemos saber si el proyecto está balanceado, qué puntos tienen problemas de presión, si la cabeza de su proyecto, la cabeza de bombeo está sobredimensionada o le falta cabeza. Entonces, esa es la ingeniería con la cual nosotros vendemos nuestros productos. Con Calefi tenemos la distribución a nivel nacional, son una empresa 100% italiana, ¿sí? Manufacturan todos sus productos, o sea, el respaldo es abrumador, con Grundfos igual,
Grupos tenemos la distribución para Antioquia y Costa Atlántica, y parcialmente por ahora Bogotá. Estamos peleando ahí, pero vamos bien. Entonces, van a tener nuestros datos telefónicos, nuestros correos electrónicos. Permítanme, bueno, aquí están los correos electrónicos de Felipe, el correo de Jonathan, mi correo. Les voy a dejar por acá, por el chat interno, si me permiten, mi teléfono. ¿Sí? Me pueden contactar por ahí por WhatsApp para cualquier consulta. Y ya, estamos para servirles. Ok, Marcos. Bueno, muchas gracias nuevamente por tu intervención. Desde ASRE Colombia y acá queremos agradecer a HighPipe siempre apoyar todas estas iniciativas de transferencia de tecnología, donde lo que queremos que prime siempre es el conocimiento sobre el tema comercial. Sin embargo, entendemos que ustedes también están haciendo su labor de distribuir productos y demás, y sabemos que con base en todas estas bases técnicas que puede subsanar cualquier marca en el mercado, pues ustedes también la tienen disponible en las marcas de ustedes. Y bueno, agradecemos enormemente siempre el apoyo de HighPipe en este proceso. Agradecemos también de nuevo la compañía de Jonathan, la compañía de Philip, siempre el apoyo que recibimos de parte de Acaire con todos los temas logísticos en la presentación. Y bueno, muchas gracias. Espero estar programando el próximo desayuno próximamente, ya para principios del próximo año. Les estaremos informando prontamente. Y muchas gracias a todos los participantes que estuvieron conectados el día de hoy. Se mantuvieron en promedio el mismo número de participantes, lo que nos deja ver que el conocimiento que tuvimos es un conocimiento que les está aportando y les está ayudando en su proceso de capacitación y demás. Adelante, Marco, ¿quieres agregar algo? No se te escucha. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Software, el de Calefi y el de Groovy por ahora no son libres, ¿sí? No son el Calefi Hydronic Design, el CHD, inclusive está en la página web. Ustedes pueden solicitar autorización, ¿sí? Va a tener ciertas limitaciones, pero se deja trabajar. Está en la página web de ellos, Calefi con doble F. Ojalá entren a la parte italiana, que es .it. Es más completa la página y ahí solicitan el acceso. Cualquier cosa, cuenten con nosotros. Nosotros lo manejamos en toda la escala del software. Y el software de Grundfos de modelación va a estar, por ahora no está disponible. Ok. Sí, que ya lo expliqué yo. Ok. Bueno, perfecto. No, muchas gracias nuevamente por... No sé si damos la palabra. Sí, claro. Preguntemos a ver quién está por acá de los participantes. Carlos está preguntando que si los softwares son de libre acceso. Creo que ya respondiste. Y miremos a ver quién tiene la mano levantada. No, creo que la bajaron. Puede haber sido, o tú la logras ver. Ricardo León me sale. ¿Le doy la palabra? Ok, Ricardo. Sí, adelante, Ricardo. ¿Quieres hacer alguna intervención? Ok, ya lo veo. No me deja quitarle el mute. Sin embargo, Ricardo, puedes escribir la inquietud que tienes por el chat. Acá lo estoy leyendo. Pienso que quizás fue un lapsus de Ricardo. Ok, bueno, muchas gracias nuevamente por su tiempo, gracias por participar, y creo que podemos dar por finalizar la presentación. Nos vemos pronto. Vale. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien, gracias. Chao.